Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, a ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando tú viniste a mí. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, a ti mis manos alzaré. Y de tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, a ti mis manos alzaré. Y de tu amor, tu grande amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Y hermanos, aunque en esta mañana la intención es enseñar algo que es especialmente dirigido hacia los niños, no por eso deja de ser un tema pertinente para los adultos. Amén. Así que no se me distraigan ahora los adultos. Y niños, voy a tratar de ser breve. ¿Ya tienen hambre? Voy a tratar de ser breve, ¿ok? Si ustedes me ponen atención, yo voy a ser breve, ¿ok? Ok, vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con la enseñanza. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tener la increíble bendición de reunirnos como iglesia, Padre, y alabar y exaltar tu santo nombre, Dios. Gracias, Padre, por estar en un lugar, en un país donde podemos hacerlo con libertad, Señor. Ayúdanos a valorar eso, Padre. Y en este momento te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu poderosa palabra. Porque creemos, Señor, que tú obras a través de ella, Señor. Te pedimos que prepares la tierra de nuestro corazón para que la enseñanza caiga en buena tierra. Te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, niños, ustedes me van a decir si es cierto o no, ¿eh? Ustedes cada mañana, de lunes a viernes, se levantan temprano, ¿sí? Se bañan, se lavan los dientes, se ponen guapos, se ponen guapas, desayunan y se preparan sus útiles y se van a la escuela con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito con el que van a la escuela? Aprender, exacto. Porque ustedes saben, niños, o ustedes necesitan saber que lo que ustedes aprenden cada día tiene el propósito de prepararlos para que en el momento, para el momento en que van creciendo y desarrollándose para la vida. Aprenden a relacionarse con los demás, unos con otros en la escuela, ¿sí o no? Aprenden a sumar, a restar, a dividir. ¿Sí aprenden eso o no? Aprenden otro idioma en algunas escuelas. Tienen educación física, ¿verdad que sí? ¿Les gusta la educación física? Es bien importante hacer ejercicio y estar en buena condición física.
Tienen clases de música y muchas otras más. Cosas que son muy necesarias y que tienen que aprender para aplicar en su día a día. Y son cosas, niños, que de verdad, aún hasta en las cosas más sencillas, todas las cosas que aprenden en la escuela sirven para nuestro diario vivir. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor a ustedes ya no les tocó, ya son otros tiempos, pero a sus papás sí les tocó. A nosotros sí nos mandaban a la tienda. ¿Sí o no, papás? A nosotros sí nos mandaban a la tienda y teníamos que aplicar las cosas que aprendíamos en la escuela. Por ejemplo, nos mandaban a la tienda y nuestra mamá nos mandaba con un papel. ¿Sí o no, hermanos? Con un papel donde venía la lista de todos los productos que íbamos a pedir. Fiados. Pero para saber lo que íbamos a pedir, niños, ¿qué teníamos que saber nosotros? Leer. Para poder leer ahí que huevos, salchicha, jamón, jabón, todo eso, ¿verdad? Teníamos que saber leer. Obviamente también nos daban dinero con el que teníamos que pagar y nos tenían que dar cambio y cuidadito llegáramos con dinero de menos. ¿Qué tenemos que saber para poder dar el cambio correctamente? Sumar, restar, hacer cuentas, ¿no? También cuando llegábamos a la tienda teníamos que llegar y, don Pedro o doña Toña, buenos días, ¿cómo está? Mire, es que mi mamá me encargó esto. ¿Qué hacíamos? Nos relacionábamos unos con otros, ¿no? Y es algo que aprendemos en la escuela, a relacionarnos unos con otros. Y eso es importante. También teníamos que tener buena condición física, porque además de cargar las cosas, normalmente siempre había un perro callejero y bravo que como que su pasatiempo era corretear a los niños que iban a los mandados a la tienda. ¿Sí o no, hermanos? Por eso había que tener buena condición física, porque íbamos cargando cosas y teníamos que correr con técnica para que no se quebrara ni un solo huevo. Entonces teníamos que tener una buena condición física. Lo que aprendemos en la escuela tiene un propósito y por eso es importante esforzarse por aprender y estudiar. ¿Sí? Pero hay algo, niños, que es muchísimo más importante que tenemos que aprender y conocer. Y eso más importante que es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Y hay unos puntos que me gustaría compartir con ustedes, así muy rápido, de por qué es una bendición el que conozcamos la palabra de Dios. Punto número 1, tenemos que aprender o tenemos que saber que la palabra de Dios no es solamente para los adultos. ¿Lo saben? La palabra de Dios no es solamente para los adultos. Cada uno de ustedes pueden y deben esforzarse más por tener tiempo de lectura en la palabra de Dios. Gracias a Dios que tienen un reto como niños de leer la Biblia, ¿verdad? ¿Y si la leen? Muy bien. También pueden y deben esforzarse por memorizar la palabra de Dios. Y como iglesias y como papás los felicitamos por recitar este pasaje bíblico de memoria. Muy bien. Pero es algo que deben de hacer, niños. Porque aunque es una realidad que dentro de la palabra de Dios hay enseñanzas, conceptos o palabras que son difíciles de entender, la realidad es que la mayoría de las enseñanzas de la palabra de Dios son comprensibles y más bien apelan a nuestra fe. Es decir, enseñanzas que más bien debemos de creer. Y lo creemos porque lo dice la palabra de Dios. ¿De quién es esta palabra, niños? ¿Quién la dictó? ¿Quién la enseñó?
Dios. ¿Por qué debemos de creer entonces todo lo que dice aquí? Porque es la palabra de Dios. Y todo lo que la Biblia dice es verdad. Amén. Había una maestra que en una ocasión le dijo a uno de sus estudiantes, a uno de sus niños en la escuela, le dijo: así que tú eres uno de esos niños que creen que una ballena se comió a Jonás. Y el niño le contestó: así es, maestra, así lo creo. Pero si la Biblia me dijera que fue Jonás el que se comió la ballena, yo lo creería, porque es la palabra de Dios. Amén. Todo lo que dice la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios y tenemos que creer en ella. Y en la Biblia vemos ejemplos de niños que aprendían la palabra de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo le decía a su estudiante Timoteo, a su hijo en la fe, al joven Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Ya está ahí, ¿verdad? ¿Sí saben leer, niños? Vamos a leerlo todos juntos. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A ver, niños, a ver su comprensión en la lectura. ¿Desde cuándo Timoteo conocía las sagradas escrituras? Desde la niñez. ¿Se dan cuenta? En otra ocasión, niños, cuando Jesucristo se encontraba predicando y enseñando la palabra de Dios a una multitud, en un momento toda esta gente tuvo hambre, sintió hambre, y Jesús los alimentó con 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdan la historia? Cómo Jesús levantó sus ojos al cielo, bendijo los alimentos y los multiplicó. De modo que todas las personas, toda la multitud que estaba ahí, comió hasta saciarse, hasta reventar. Y todavía sobró comida. ¿Recuerdan la historia? Pero no solamente había adultos escuchando la predicación de Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, 20 y 21. ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo, niños. Dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había niños escuchando la palabra de Dios. A los niños les encantaba escuchar la predicación de Jesús. Y nuestro mayor ejemplo en todo, niños, en la palabra de Dios, ¿quién es? Jesús, quien también amaba desde su niñez estar en la iglesia, escuchar y hablar de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia donde Jesús va con su familia a Jerusalén? Que después de unos días van de regreso a su casa y José y María, los papás de Jesús, se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, se les perdió. Regresan a buscar a Jesús y ¿dónde lo encuentran, niños? ¿Recuerdan? ¿Dónde lo encuentran? Lucas 2:46 al 47, ¿qué dice? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo, escuchando y hablando de la palabra de Dios. Y algo bien importante que dice ahí: oyéndoles y preguntándoles. A veces venimos a la iglesia y escuchamos palabras que nos son difíciles de comprender, ¿verdad?
Niños, ustedes pueden preguntarle a sus papás. Pueden hacer eso. La Biblia, entonces la Biblia no es exclusiva para los adultos, ¿ok? Y aquí, hermanos, me gustaría hacer un paréntesis para dirigirme a los papás, a los hermanos, que la palabra de Dios, como he estado repitiendo, no es exclusiva para los adultos. Se suele subestimar, hermanos, la capacidad de aprender y aplicar la palabra de Dios en los niños. Se suele pensar, ya que sea más grande lo va a entender. Ya que sea más grande, él lo va a comprender. Y ese, hermanos, sin duda es un grave error. Desgraciadamente, hermanos, hemos estado en algunos lugares, en algunas iglesias, donde solamente sacan a los niños y les dan una hoja para colorear. Y no les enseñan la palabra de Dios. Simplemente los entretienen. Se subestima a los pequeños. Y es una terrible verdad escuchar eso, ¿no? Qué triste que en una iglesia no le enseñan a los niños la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué es más triste? Que en su casa no les enseñan la palabra de Dios. Eso es más triste. Subestimamos a nuestros pequeños, olvidamos a nuestros niños que necesitan crecer y formarse en la palabra de Dios. Y si hay pasajes, hermanos, que requieren una mayor explicación, es tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros, los papás, enseñar a nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Amén? Hace unas cuantas semanas, hermanos, en nuestro devocional en la casa, uno de nuestros niños no tuvo problema en que yo compartiera esto, pero me dijo que no dijera su nombre. Uno de nuestros hijos dice que él escuchaba mucho en la primaria que los niños iban al catecismo. Dice que él siempre se imaginó que vamos a ir al catecismo. Y él se imaginaba a las personas estas que hacen deporte en los tubos y se avientan y hacen maromas. Y que había un niño gordito que decía que iba al catecismo y que él decía, ese no va al catecismo, está bien gordito. Pero por no entender, no comprender, ¿no? Y es precisamente en nuestro tiempo devocionales como familia que podemos aclarar estas dudas. ¿Amén? Bueno, otra vez a los niños. Punto número 2. La palabra de Dios los capacita. Así como las escuelas pretenden enseñarles lo necesario para vivir en la sociedad, para desarrollarse en la sociedad, la palabra de Dios también tiene el propósito y el poder de formar convicciones y formar su carácter. Una vez más, la palabra de Dios tiene el propósito y el poder de formar convicciones y formar su carácter. De manera que obtengan la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Y que anhelen vivir de la manera que a Dios le agrada. Si se exponen a la palabra de Dios, niños, ustedes van a adquirir fuertes convicciones. Es decir, van a saber tomar decisiones que honren a Dios, aun cuando todos los demás les digan que están mal. ¿Recuerdan la historia de Daniel, niños? ¿Sí saben quién es Daniel? ¿No? Bueno, Daniel era un hombre que desde su juventud demostró que amaba a Dios y vivía de la manera que Dios le agrada. A Daniel le encantaba orar y pasar tiempo con Dios. Y la Biblia dice que 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios. Pero había unos hombres malvados que odiaban a Daniel. Y ellos sabían que a Daniel le gustaba pasar tiempo en oración con Dios.
Estos hombres malvados fueron con el rey y lo engañaron. Hicieron que el rey prohibiera que ningún hombre podría orar a su Dios por 30 días. ¿Ahora sí se acuerdan de la historia, niños? Y si alguien rompía el mandamiento del rey, sería arrojado al foso ¿de qué? Al foso de los leones. Nadie podía adorar, nadie podía expresar gratitud a ningún otro Dios por 30 días. ¿Qué hizo Daniel, niños? Dijo, bueno, esos 30 días los voy a agarrar para descansar de orar. ¿Sí dijo eso? Daniel dijo, bueno, voy a orar en el baño, me voy a esconder y voy a orar en el baño. ¿Sí pasó eso? ¿No? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Tuvo miedo Daniel? No, porque Daniel tenía convicciones y estaba dispuesto a todo con tal de hacer lo correcto delante de su Dios. Ustedes conocen el final de la historia de Daniel, ¿verdad? Que aunque Daniel fue arrojado al foso, Dios lo protegió cerrando la boca de los leones. ¿Se acuerdan? Pero ustedes solamente van a adquirir esas convicciones y ese amor de Dios a través del poder de la palabra de Dios. Y por último, solo a través de la palabra conocemos a Cristo. Pero lo mejor de la palabra de Dios, niños, es que solamente a través de ella podemos conocer íntimamente a Jesucristo. ¿Ustedes conocen a Jesús? ¿Sí? ¿Conocen a Jesús y todo lo que Él hizo por ustedes? Que Él siendo Dios se hizo hombre, que vivió una vida santa y perfecta. ¿Qué tantas cosas hizo Jesús, niños? ¿Recuerdan? Predicó. ¿Qué más hizo? ¿Recuerdan o no? Enseñó. Hizo milagros. ¿Qué milagros recuerdan? Caminó sobre el agua. Multiplicó los panes. ¿Qué más? Sanó la ceguera. Resucitó muertos. Expulsó demonios. Tuvo una vida asombrosa nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero sobre todo, Jesús, en obediencia a su Padre, entregó su vida voluntariamente para morir en una cruz. ¿Lo sabían? Que Él murió en una cruz, pagando el precio por tus pecados. Él cargó el peso y castigo por tus pecados. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó, venciendo sobre la muerte. La vida santa de Jesús fue puesta en nuestra cuenta. Y gracias a la obra de Cristo, cualquiera puede ser hecho hijo de Dios, si cree en lo que Jesucristo hizo por él, arrepintiéndose de sus pecados y confiando solamente en Jesús como su Señor y como su Salvador. Si tú te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, Él promete que te guardará y te dará vida eterna. Amén. Miren lo que dice Juan 10:28.
Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, niños, de lo bendecidos que son por tener la palabra de Dios y saber que, punto número 1, ¿se acuerdan cuál era el punto número 1? ¿Sí? Que la Biblia no solamente es para los adultos, no solamente es para los adultos. El punto número 2, que Dios obra en nuestra vida a través de su poderosa palabra. Nos ayuda a crear convicciones en nuestra vida y forma nuestro carácter. Y punto número 3, porque solamente a través de la Biblia conocemos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y solamente por Cristo podemos ser salvos. Amén. Niños, lean, crean y vivan la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar. Bueno, niños, ¿pueden pasar aquí al frente, por favor, para orar por ustedes? Todos los niños, todos, vengan acá enfrente. Vengan, vengan, vengan. Y todos volteando para acá, para conmigo. Todos volteando para acá. ¿Listos para orar? ¿Me dejan orar por ustedes? Pero está más chido si sus papás también pasan a orar por ustedes, ¿no? ¿Sí? Díganles que vengan a orar por ustedes. Díganles, vengan. Vengan, hermanos, a orar por sus hijos. No se quede nadie, hermanos. Nadie se quede atrás, por favor. Vengan a orar por los pequeños de la iglesia. Vengan, vengan. Por sus hijos, por sus nietos, sobrinos. Vengan a orar. Vengan a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ser privilegiados, Señor, de que como familias podemos venir, Señor, a reunirnos en este lugar que se ha edificado, Señor, para adorar, exaltar tu santo nombre y aprender de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada familia que está aquí representada, Señor. Y en especial te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros pequeños, Señor, que están creciendo, que se están formando dentro de los caminos del Señor. Bendícelos, Padre. Bendice a nuestros pequeños. Guárdalos, Señor, de todo mal. Que tus ángeles, Señor, acampen todo el tiempo, Señor, alrededor de ellos, guardándolos física y espiritualmente, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor, y bendíceles. Que tu palabra, Señor, sea formando convicciones y su carácter, Padre, para que puedan enfrentarse a la vida, Señor, que no es para nada fácil ni sencilla, Dios. Que ellos puedan discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, y que puedan tomar, Señor, por consecuencia, buenas decisiones. Ayuda a cada uno de estos pequeños, Señor, a ser prudentes desde su niñez. Y ayúdanos a nosotros, Señor, como padres, a guiarlos, a formarlos, a enseñarles, a darnos el tiempo, Señor, de enseñarles la palabra de Dios, a no subestimarlos, Señor,
a explicarles tu palabra, a predicarles el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada familia, Señor, de nuestra iglesia. Que la pasión y el hambre por tu palabra y el conocimiento de tu palabra siga creciendo, siga aumentando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que podamos transmitirlo a nuestros pequeños. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.